tal, amigos de Más Educación? Bienvenidos a tu programa educativo. El día de hoy tenemos un tema de mucha trascendencia, como es sistema educativo y liderazgo pedagógico. A propósito de lo que hemos observado con mucha, sobre todo, preocupación, lo que pasó en el Callao. ¿Cómo es posible que un grupo de estudiantes puedan faltar el respeto a la docente? ¿Qué pasa con nuestra docente? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Por qué han tenido que comportarse así? Y todos prácticamente a nivel nacional han mostrado indignación, como nosotros también mostramos nuestra indignación. ¿Ha funcionado el sistema educativo? ¿El liderazgo pedagógico ha funcionado en este hecho? Hoy queremos analizar este punto y revisar para ello experiencias internacionales de trabajo de sistema educativo y liderazgo pedagógico. Muy bien, a partir entonces de esta descripción, queremos revisar algunas experiencias internacionales, como siempre lo estamos haciendo. En este caso queremos revisar, por ejemplo, la experiencia del sistema educativo finlandés, que nos parece de mucha trascendencia. A partir de ello, nosotros queremos decir, ¿qué es un sistema? Todos sabemos que un sistema funciona como un todo. El conjunto de elementos están entrelazados. En el sistema educativo peruano sabemos que el elemento básico es la escuela. Y en la escuela existen 5 elementos claves: el directivo, los docentes, los estudiantes, los padres de familia y los administrativos. En ese sentido, estos 3 elementos que son tan importantes tienen que confluir sobre todo para que realmente el sistema educativo funcione. El agente más importante, que es el estudiante, debe recibir el apoyo y la interacción de los otros elementos para que esto funcione. Entonces, ahí viene el papel de los subsistemas. Primero, el subsistema escolar, el subsistema cultural y el subsistema familiar. ¿El subsistema familiar ha funcionado en el caso del Callao? Hoy vemos con mucha preocupación en nuestro país cómo los índices de embarazo precoz, no solamente desde la década del 80, de la década del 90, el 2000, el 2010, hasta la fecha se han incrementado. En las instituciones educativas no se puede controlar. Tenemos el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, que tiene los 7 enfoques transversales, y uno de ellos plantea que si una estudiante sale embarazada, necesariamente debe continuar estudiando en la institución educativa, cumpliendo medidas reparadoras. Nos parece crucial este hecho, nos parece de mucha trascendencia, pero ¿qué es lo que vemos? Niños que nacen, madres a los 12, 13, 14, 15, 16 años. Es impresionante la tasa de porcentaje que se incrementa en cuanto a embarazo precoz. Y nos preguntamos, esa nueva generación que nace, crece, cumple 6 años, ¿quién los protege? ¿Tienen a la mano papá y mamá? ¿Tienen el concepto de familia de la forma más adecuada y pertinente como plantea la Constitución Política del Estado? ¿O es que crecen con la abuelita y los patrones de respeto y los patrones de valores, el patrón de la honestidad, el patrón de saludar al papá, a la mamá, corre, fluye? Ahí se está presentando un gran problema. El sistema educativo finlandés prácticamente se ha convertido en una especie de paradigma que vienen estudiando muchas experiencias educativas internacionales. Y nosotros queremos revisar el sistema educativo finlandés y, sobre todo, para este sistema educativo, la familia se convierte en una columna vertebral. Es cierto, ellos practican la religión luterana. Y la religión luterana significa que hay valores y hay respeto. Y esa religión de mucha trascendencia hace que la integridad de la familia funcione y fluya. La familia no se descuida de la educación del hijo, y más aún en el sistema educativo finlandés, lo que hemos estado observando, como por ejemplo el Estado plantea políticas de horario de trabajo para la madre sobre todo, y la madre que tiene que asistir al hijo, al niño, al puber o al adolescente, sabe que tiene un horario especial para poder asistir al estudiante e ir a la institución educativa y participar del conjunto de jornadas de asistencia técnico-pedagógica, de asistencia académica, de asistencia de apoyo y de lo que aquí en el Perú llamamos de escuela de familias o de escuela de padres de familia. ¿Y cómo está el concepto de familia en nuestro país? Nosotros sabemos que le preguntamos a la mayoría de directores de las diferentes instituciones educativas, tenemos un sector considerable de estudiantes que
no tienen papá o no tienen mamá, y a veces ni tienen papá y ni tienen mamá. Y entonces, ¿qué hacer con estos estudiantes? ¿Qué campaña tiene que plantear el Ministerio de Educación? Dicen, miren, vamos a poner una psicóloga. Hay instituciones educativas que no tienen psicóloga. A veces el director, el subdirector, el docente, el tutor, tiene que hacer de todo. O tiene que hacer algunas veces de consejero, otras veces tiene que hacer de psicólogo, algunas veces de enfermero, algunas veces tiene que cargar al estudiante que tiene dificultades y llevar a la posta. Ahí, por ejemplo, tenemos un gran problema, una debilidad, y en el caso de Finlandia, de acuerdo a lo que estamos observando, adicionalmente de que se cuide y protege a la familia, y si hay temas de disfuncionalidad, el Estado también asiste. En nuestro caso, es cierto, hay algunos atisbos de atención, pero se descuida en demasía. Entonces necesitamos que el sistema educativo peruano mejore en cuanto a la legislación, porque también aquí viene un tema: ¿qué hacer con estos alumnos que infringen permanentemente las normas? Claro, en casa, la educación viene de casa, y ahí viene la diferencia con la instrucción. ¿En dónde aprenden a saludar? ¿En dónde viene el respeto? ¿De dónde viene el tema de la reverencia para con la persona adulta? En casa, en la familia. Entonces la educación empieza en casa. En la escuela se refuerza estos elementos, y por eso es que urge que el Congreso de la República, el Ministerio de Educación, planteen una reestructuración de algunos elementos que tienen que ver con el tema de la formación integral de nuestros estudiantes. Es cierto, los estudiantes del Callao tienen que hacer medidas reparadoras, pero también es importante revisar el tema de la asistencia psicológica y el tema del apoyo familiar y el tema del apoyo del Estado para con este tipo de estudiantes. Algo de mayor trascendencia también en el sistema educativo finlandés es que la familia, papá y mamá, asisten a la red de bibliotecas que existen en el medio. Van los padres, papá y mamá, y los hijos acompañan a leer diferentes textos. Y adicionalmente, esto es una experiencia que hay que destacar, las familias leen de manera obligatoria la Biblia. La Biblia se convierte en un elemento trascendental. Claro que a nuestros compatriotas, no a las familias o a las familias disfuncionales, no les vamos a decir tienen que leer la Biblia, pero sí, lo que tenemos que hacer es aterrizar a nivel de institución educativa. Si bien es cierto, el sistema educativo finlandés plantea un diseño curricular único para el país, en las instituciones educativas se da autonomía, no cierta, sino se da autonomía absoluta. Y en nuestro país también nosotros sabemos que se trabaja sobre situaciones significativas, y a partir sobre situaciones significativas creo que se debe enfocar, de acuerdo a la realidad de las instituciones educativas, estos puntos de violencia, estos puntos de falta de respeto y este conjunto de dificultades que se presentan en las instituciones educativas. Por lo tanto, urge que la comunidad educativa como tal, la escuela, ayude a regular estos puntos de valores, estos puntos de, sobre todo, práctica de la moralidad y de la ética de nuestros estudiantes. ¿Y quién va a ser la columna vertebral en este espacio? La familia. La familia. De ahí que tenemos que luchar de una manera increíble y plantear algo que es necesario y se convierte en un desafío: el tema de la orientación y educación sexual para nuestros estudiantes, de acuerdo a la edad, y sin ir a los extremos, y tampoco sin ir a los asuntos que tengan que ver con el conservadurismo, sobre todo para que nuestros estudiantes estén ilustrados y cuando tengan que cometer algunas faltas y aberraciones para con su conducta y para con su sistema corporal, tomen y piensen sobre todo y tomen decisiones adecuadas y pertinentes. Entonces estos comentarios trascienden porque precisamente se trata de aterrizar en nuestro sistema educativo peruano. De ahí que el diseño curricular nacional, el CENEB, el Currículo Nacional de Educación Básica, plantea la necesidad de trabajar con situaciones significativas. Las situaciones significativas se convierten en la columna vertebral para recoger los problemas de nuestros estudiantes en la comunidad. Recojamos esos problemas y deben ser planteados en las áreas y en tutoría. Si nuestros estudiantes, estamos viendo por ejemplo el tema de altos índices de embarazo precoz, urge trabajar con mucha responsabilidad el tema de todo lo que viene a ser la orientación y educación sexual, sin llegar a temas de extremismo y sin llegar a temas de conservadurismo. Nuestros estudiantes púberes y adolescentes necesitan tener una información adecuada, racional y en la lógica de lo que planteaba Albert Einstein.
de que nada es absoluto, sino que la relatividad es tan importante. Para ello también es muy importante. Sabemos que las normas del Ministerio de Educación están planteando algunas actividades complementarias como la educación física, como actividades que tienen que ver con la práctica de la educación artística y de las danzas. Entonces, debemos hacer en nuestras instituciones educativas que las situaciones significativas fluyan por este tipo de actividades complementarias como la educación física, la educación artística y otras prácticas como por ejemplo el idioma, que es tan importante, y otros que tienen que ver con el desarrollo personal de nuestros estudiantes. Y hoy en nuestro país se está abordando con mucha fuerza el concepto de liderazgo pedagógico. ¿Cuán importante es el liderazgo pedagógico del directivo y de los docentes? El caso Callao vuelve a ser un tema de revisión de este concepto. ¿Hay liderazgo pedagógico en la docente? ¿Hay liderazgo pedagógico en el directivo? ¿Qué es sobre todo el liderazgo pedagógico? El liderazgo pedagógico significa que se tiene que practicar 3 características peculiares. Primero, el manejo técnico. ¿Qué significa el manejo técnico del directivo o del docente? Significa que, por ejemplo, el directivo tenga un manejo disciplinar de todo lo que es gestión pedagógica, y en el caso del docente significa que en primer lugar debe conocer todo lo que concierne a los procesos pedagógicos, luego a los procesos didácticos, luego al sistema disciplinar de su área. Si esto no fluye, que significa elaboración de programación, unidades y desarrollo de sesiones de una manera impresionante que motive al estudiante a trabajar temas diferentes que tienen que ver con sus habilidades y con sus necesidades de aprendizaje, esta primera característica se viene abajo. Entonces es la columna vertebral de todo directivo, de todo docente, el concepto y la característica de la capacidad técnica. El otro elemento importante que trasciende es el manejo organizacional. Todo directivo y todo docente tiene que tener claro de lo que está trabajando. Si usted es directivo, usted sabe que es líder de esta institución. Usted es el director, tiene a sus docentes, a sus estudiantes, padres de familia y personal administrativo. Y debe concertar en la elaboración del PI, PCI, PAT, reglamento interno. Y prácticamente todos los sucesos que se dan debe concertar. Y no debe confundir autoridad con autoritarismo. Y lo mismo pasa en el aula. Si usted es profesor, usted sabe que dentro del aula tiene que tener un manejo organizacional. Para ello significa que debe tener los acuerdos de convivencia. Los acuerdos de convivencia tienen que ser aprobados el primer día de clase y tienen que ser revisados permanentemente por los estudiantes. ¿Por qué los estudiantes le faltaron el respeto a la docente? Porque no hubo acuerdos de convivencia. Los acuerdos de convivencia tienen que estar pegados en un lugar visible, y esos acuerdos de convivencia, cada vez que el estudiante busque infringir las normas, la docente o el docente tiene que hacerle recordar. El manejo organizacional, por lo tanto, significa que a nivel del aula, el docente no puede perder el liderazgo, sobre todo de capacidad, de direccionamiento, de que los estudiantes tienen que estar atentos a cada uno de los hechos que viene a ser la motivación, que viene a ser los saberes previos, que viene a ser el conflicto cognitivo, la gestión del aprendizaje, la retroalimentación y la evaluación. En cada uno de estos momentos, este elemento tan importante que viene a ser el manejo organizacional de este espacio que se llama aula, tiene que fluir. Y el otro elemento de mucha trascendencia es el clima del aula. El clima institucional a nivel de directivo y el clima del aula. El docente tiene que ser un líder y para ello tiene que convocar al padre de familia. El padre de familia tiene que ser el sostén más importante de la educación de vuestros hijos. Si el padre de familia no participa, sin lugar a dudas, esto se cae. Y lo que hemos visto en el Callao se cae porque precisamente habría que hacer una indagación si estos estudiantes tienen papá, tienen mamá, les hablaron de la disciplina y el respeto, le dijeron que tienen que respetar a la profesora, que tienen que respetar a sus mayores, saludan al docente, a sus padres, ni bien se levantan, ni bien llegan al colegio. Hagamos un balance de estos hechos. En consecuencia, el liderazgo pedagógico pasa por estas 3 características que son importantes.
Sobre todo que el maestro o el directivo debe tener el manejo correcto de lo que viene a ser la capacidad técnica, el manejo organizacional y el manejo del clima en el aula. Si estos tres elementos fluyen, el liderazgo pedagógico se convertirá en un elemento para hacer educación en el aula como un elemento clave en este siglo XXI. En medio de estos conceptos de sistema educativo y liderazgo pedagógico, ¿qué hacer con los estudiantes que infringen permanentemente con las normas? Es verdad que se levanta un acta, se pide la asistencia del psicólogo, se plantean medidas reparadoras. Y algunos nos dicen, ¿se debe dar la expulsión? ¿Debe regresar el sistema militar obligatorio para estos estudiantes? Nosotros modestamente pensamos que la educación militar no puede regresar, porque como han dicho una serie de epistemólogos teóricos respecto para con la educación, en la escuela se forman ciudadanos, es cierto, pero hay ciudadanos que tienen grandes dificultades y grandes debilidades. Para este tipo de estudiantes que infringen las normas 5 o 10 veces y muchas veces llegan a ser los marcas o delincuentes comunes o personas de mal vivir, tiene que haber en su momento, en su periodo de 5, 6 o 10 faltas, una institución que plantee precisamente estos retos con un personal especializado. Hemos visto en las experiencias que hemos mencionado que hay hasta asistencia médica, hay hasta asistencia de sociólogos, adicionalmente del psicólogo. Entonces necesitamos crear en nuestro país, para ello, el Congreso de la República, el Ministerio de Educación, tienen que ponerse de acuerdo para esta propuesta de instituciones educativas altamente calificadas para estudiantes con reincidencia permanente en conductas, en falta de conductas y sobre todo que están infringiendo las normas del reglamento interno de una institución educativa. Y viendo nuestra realidad concreta, nosotros pensamos que no hay forma de, como Pilatos, lavarnos la mano. Todos tenemos un grado de responsabilidad. En consecuencia, desde Más Educación, hacemos un llamado a las autoridades de las más altas esferas de gobierno, sea el Ministerio de Educación, el Congreso de la República a través de la Comisión de Educación, el gobierno regional, los municipios provinciales y distritales, tienen que ponerse de acuerdo para trabajar de una manera concertada y coordinada el proyecto educativo local, el proyecto educativo regional y el proyecto educativo nacional. Sabemos que se vienen haciendo una serie de consultas a los diferentes espacios que vienen a hacer las representaciones, pero es necesario que estas consultas también se hagan a los reales actores, porque una mala medida, como dicen en estos países, una mala acción en gestión educativa significa 30 o 40 años de fracaso. Y nosotros no podemos estar ensayando. Ha dicho un experto en educación que el Perú en educación fracasa tantas veces y no podemos seguirnos dando ese lujo de estar fracasando permanentemente y no podemos estar acusando a fulano de tal o a tal representación cuando hay una propuesta. A veces, por ejemplo, se propuso la evaluación formativa y lo primero que apareció allí fue una personalidad criticando esta norma, no para fortalecerla, sino para traerse abajo. Esa lógica no es posible. La ministra de Finlandia, Krista Kiuru, entre el 2012 y 2013, cuando ellos fueron conscientes de que habían bajado al 4º lugar en el sistema educativo mundial, y por encima de ellos estaba Singapur, estaba Corea del Sur y Japón, ¿qué hicieron? No se echaron la culpa. No dijeron, ¿saben qué? Los sindicatos tienen la culpa. No dijeron, los profesores tienen la culpa, el directivo tiene la culpa, los estudiantes tienen la culpa, el gobierno tiene la culpa. ¿Qué dijo la ministra? Vamos a ordenarnos y vamos a hacer un análisis. Y desde aquel entonces están en una lógica de reflote de su sistema educativo. En ese mismo contexto, nosotros proponemos que urge la concertación. Si no hay concertación para estos temas que tienen que ver con un proyecto educativo nacional, que incluya este tema de nuestros estudiantes, que es cierto, deben ser la prioridad, sin descuidar a la dualidad que es el maestro, no vamos a poder avanzar
en lo que viene a ser el sistema educativo y el liderazgo pedagógico en nuestro país. El otro rol de mucha trascendencia le corresponde desarrollar al docente. El docente no puede soslayar su responsabilidad en estos momentos. Sabemos que de por medio hay el tema del sueldo, sabemos que de por medio hay la carga académica, sabemos que está de por medio el tema de la capacitación y la evaluación docente, pero que creo que queda la responsabilidad, ese papel de mucha trascendencia que se habla del docente, el papel del apostolado. Ese es el valor agregado para trabajar el concepto de educación, ya no de instrucción, sino el concepto de educación. Si el maestro trabaja el tema de la educación, coadyuvando con lo que hace el padre de familia en la casa, asumiendo la responsabilidad del padre de familia, yo creo que podemos avanzar. De ahí que instamos a todos los docentes a asumir su rol de liderazgo pedagógico en el aula, no perder la autoridad por ningún motivo y coordinar permanentemente con los padres de familia para la mejora sistemática de los aprendizajes de los estudiantes. Amigos y amigas, nos despedimos desde tu programa Más Educación, saludando a los directivos que nos están observando permanentemente, a los estudiantes, a los padres de familia y a nuestros colegas, para quienes va nuestro aprecio desde Más Educación. Hasta la próxima.